Sea usted muy bienvenido a esta segunda parte del video tutorial. Le saluda cordialmente el ingeniero Jorge Molinas. Como cuarto tópico de la unidad de protocolo de enrutamiento, estaremos viendo la parte correspondiente a la clasificación de los protocolos de routing dinámicos. Como podemos ver en este mapa conceptual de la figura, tenemos como primera categoría lo que es el protocolo de routing dinámico, los que son protocolos IGP que son para gateway interior, los que son para gateway exterior EGP, en donde tenemos que los que son IGP, donde nos vamos a enfocar, son los protocolos de routing que usan algoritmos de vector distancia, donde está el vector tipo RIP, y los que son IGRP, que evolucionaron en RIP versión 2 e IGRP. Luego está el otro algoritmo que es el de estado de enlace, en el cual estaremos viendo específicamente al OSPF, y la otra opción es el ISS. Los protocolos de routing dinámicos IGP y EGP, como podemos ver en este ejemplo de la figura, consisten en lo siguiente. Los protocolos que son internos como IGP se usan dentro de las ISP o empresas. Entonces podemos ver que como ejemplo de IGP se está usando lo que es el ISIS, el OSPF, el EIGRP y el protocolo RIP. Luego, para el tráfico entre estas compañías o empresas, se usa el BGP, que es el Border Gateway Protocol. Los protocolos de enrutamiento con clase tienen que, como la mayor diferencia entre los protocolos de routing con clase y sin clase, es que los protocolos con clase no envían información de la máscara de su red en las actualizaciones de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento sin clase incluyen información de la máscara de su red en las actualizaciones de enrutamiento. Los dos protocolos de enrutamiento IPv4 originales que se desarrollaron fueron el RIP versión 1 e IGRP, que se crearon cuando las direcciones de red se asignaban según las clases A, B o C. En cambio, los protocolos de enrutamiento sin clase, como RIP versión 2, EIGRP, OSPF, EIS, incluyen la información de la máscara de subred con la dirección de red en las actualizaciones de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento sin clase admiten VLSM y CIDR, cosa que hayamos visto anteriormente en IPv4. Los protocolos de enrutamiento IPv6 son protocolos sin clase. La diferencia entre el tipo con clase y el tipo sin clase es que se aplica solo a los protocolos IPv4. Ese es un pequeño detalle a tener en cuenta. Se considera que todos los protocolos de enrutamiento IPv6 son protocolos sin clase, dado que incluyen la duración de prefijo de la dirección IPv6. En esta tabla se puede ver unos aspectos referentes a parámetros comparativos entre los protocolos IGP. Vemos que están las dos versiones de RIP, las dos versiones de IGRP, OSPF y SS. Como un recordatorio, estos primeros cuatro protocolos son de vector distancia y estos dos son de estado de enlace. Podemos ver que la velocidad de convergencia en estos casos son rápidos. La escalabilidad de estos tres protocolos son recomendables para redes grandes. Estos protocolos que estamos remarcando aquí permiten lo que es ya el caso sin clase. Estos, a consecuencia de esas otras ventajas, tienen un consumo medio y mayor, y su implementación, por supuesto, en estos últimos casos remarcados, resulta más compleja. Métricas de los protocolos de enrutamiento. Una métrica es un valor mensurable que el protocolo de enrutamiento asigna a distintas rutas según la utilidad que tengan. En situaciones donde hay varias rutas hacia la misma red remota, las métricas de enrutamiento se utilizan para determinar el costo total de una ruta de origen a su destino. Los protocolos de enrutamiento determinan la mejor ruta sobre la base del costo más bajo. Eso es lo que hayamos dicho anteriormente como una analogía a lo que hayamos visto en distancia administrativa. Se tiene que ver el costo más bajo y estos protocolos tienen sus criterios para calcular. Los diferentes protocolos de enrutamiento pueden usar diferentes métricas. La métrica utilizada
por un protocolo de enrutamiento no es comparable con la métrica utilizada por otro, cosa que mencioné hace unos minutos. El enrutamiento dinámico viene de dos maneras clasificadas según su algoritmo. Uno de ellos es el vector distancia y el otro el estado de enlace. Para las tecnologías de vector distancia, los protocolos de enrutamiento comparten actualizaciones entre vecinos. Los vecinos son enrutadores que comparten un enlace y que están configurados para usar el mismo protocolo de enrutamiento. El router solo conoce las direcciones de red de sus propias interfaces y las direcciones de red remotas que pueden alcanzar a través de sus vecinos. Los enrutadores que utilizan el enrutamiento vector distancia no tienen información sobre la topología de red, es decir, solamente conocen los datos de sus interfaces y del vecino próximo a su interfaz, nada más. En cambio, la tecnología vector distancia anuncia las rutas que se van proporcionando según las dos características. Distancia, identifica las distancias hasta la red de destino, se basa en una métrica como el conteo de saltos, el costo, el ancho de banda, el retraso, entre otros aspectos. El caso del vector especifica el sentido en el que se encuentra el enrutador del siguiente salto o la interfaz de salida correspondiente para llegar a su destino. El algoritmo de vector distancia utiliza para calcular los mejores caminos y enviar la información a sus vecinos. El algoritmo utilizado por los protocolos de routing define los siguientes procesos: el mecanismo para enviar y recibir la información de enrutamiento, el mecanismo para calcular las mejores rutas e instalar rutas en la tabla de enrutamiento, el mecanismo para detectar los cambios en la topología y reaccionar ante ellos. Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace, a diferencia del vector distancia, es que el router configurado con un protocolo de estado de enlace puede crear una vista completa o una topología de la red, es decir, que en base a su operativa, él va haciendo una tabla de enrutamiento que le permite obtener una idea de cómo está construida la topología. Un enrutador de estado de enlace usa la información de estado de enlace para crear un mapa de topología, cosa que dijimos, y seleccionar el mejor camino hacia todas las redes de destino de la topología. Los protocolos de enrutamiento de estado de enlace no usan actualizaciones periódicas, sino cuando hay un cambio en la red es donde ellos envían información. Después de que los routers hayan aprendido sobre todas las redes requeridas, es decir, que hayan logrado la convergencia, solo se envía una actualización de estado de enlace cuando hay un cambio de topología. Los protocolos de estado de enlace funcionan mejor en situaciones donde el diseño de red es jerárquico, lo cual suele suceder en redes extensas. La adaptación rápida a los cambios de la red es fundamental. Después de que los enrutadores hayan aprendido sobre todas las redes requeridas, solo se envía una actualización de estado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Luego también hay que tener en cuenta el aspecto donde los administradores están bien informados sobre la implementación y el mantenimiento del protocolo de routing de estado de enlace. El protocolo OSPF se desarrolló en el año 1987 en su primera versión en la IETF. En ese momento Internet constituía fundamentalmente una red académica y de investigación financiada por el gobierno de los Estados Unidos. OSPF versión 2 se encuentra disponible para IPv4, mientras que OSPF versión 3 lo está para IPv6. Los que están en uso actualmente como protocolos OSPF son, repasando de vuelta, OSPF versión 2 que se usa en IPv4 y OSPF versión 3 que se usa para IPv6. Estos dos protocolos vamos a configurarlos en una práctica de laboratorio, tanto para IPv4 como para IPv6 en dos experiencias. Debemos recordar que el OSPF usa el tipo de enrutamiento dinámico que habíamos visto anteriormente, que se define como estado de enlace. Entonces el estado de enlace usa el algoritmo de Dijkstra, que es de el camino más corto primero. Entonces OSPF significaría Open Short Path First, sería la ruta más corta primero. Eso es lo que hay que tener en cuenta para este protocolo. ¿Qué características tiene? Es un protocolo sin clase, es eficaz, convergencia rápida,
es escalable, es seguro y la distancia administrativa es la confiabilidad o preferencia del origen de la ruta. OSPF tiene una distancia administrativa predeterminada que vale 110. ¿Cuáles son los componentes del protocolo OSPF? Incluyen tres componentes principales, los cuales son la estructura de sus datos, el mensaje de los protocolos de enrutamiento, sea para sus correspondientes actualizaciones y comunicaciones entre routers vecinos, y su correspondiente algoritmo de funcionamiento que habíamos dicho que era el del tipo de algoritmo de Dijkstra. ¿Cuál es el funcionamiento del estado de enlace? En este caso, menciona que los enrutadores OSPF al realizar el siguiente proceso genérico de enrutamiento estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia, él lo que hace es primeramente establecer la adyacencia de vecinos. Seguido a eso, intercambia notificaciones de estado de enlace. Luego, crean una tabla de topología y ejecutan el algoritmo de Dijkstra, que es el del primer camino más corto. Esto que estamos viendo aquí es un encapsulado o encabezado, como quieran decirlo, de un mensaje OSPF versión 2. El OSPF versión 3 también tiene un formato equivalente, ya que son del tipo sin clase. Entonces, ¿qué es lo que él tiene como contenido? Tiene un encabezado de trama de enlace de datos, un encabezado de paquete IP, que se refiere a la interfaz del router en sí. Para su identificación, un encabezado del paquete OSPF y una base de datos específica del tipo de paquete SPF. Entonces Neto lo que hace es compartir informaciones de enrutamiento para las correspondientes actualizaciones entre vecinos. Es decir, que si un router sufre un cambio, este notifica a su vecino para que haya una correspondiente actualización en la topología de la red. ¿Qué tipo de paquetes OSPF existen? Existen 5 clases, los cuales son un paquete de saludo para indicar que está el enrutador activo. Luego está el paquete de descripción de la base de datos. Está el paquete que es para la solicitud del estado de enlace. Está el paquete de actualización del estado de enlace. Y el paquete que es de acuse de recibo de estado de enlace. Es decir, estos 5 fundamentales. Hay dos clases de protocolo OSPF a nivel de configuraciones otra vez. Está el que es de área única y multiárea. El de área única es recomendable para redes que no sean demasiado grandes, es decir, de un mediano a casi gran tamaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En este protocolo lo que se hace es, a cada enrutador se le configura con una identificación particular que va a ser única e irrepetible dentro de esa red. Y aparte de eso, se configura también lo que es el área y las adyacencias. Entonces, en lo que respecta al área, todos esos enrutadores que vemos en la figura van a estar dentro de un área común. Pero si una red es ya grande, ¿qué problema puede traer? Que la tabla de enrutamiento sea muy grande y use casi toda la memoria del enrutador. Otro problema es que si tenemos un enlace directo como esta clase, puede haber demasiados mensajes. Entonces eso también puede saturar un poco el tráfico. Y también, si el área es única y se tiene muchos equipos, puede haber demasiados mensajes, por lo que puede ser que haya errores a la hora de enrutamiento. Luego surge esta mejora que se llama OSPF multiárea. Entonces, a comparación del caso anterior, lo que se hace es particionar los equipos en diversas áreas. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos acá? Un área 1, por ejemplo, podemos decir que es un área de distribución o una red de una empresa en una sucursal que sea área 1, por ejemplo, y área 51 sea el otro. El área 0 que vemos aquí se usa para comunicar directamente enlaces entre dos enrutadores que pueden estar geográficamente separados. Entonces, ¿qué es lo que se logra aquí? Aquí se logra que al particionar en áreas, la tabla de enrutamiento sea más pequeña, más simple y solo contiene rutas del área 1 y una ruta predeterminada. Esa ruta predeterminada va a ser la salida que se va a tener por el enrutador 1 y para el área 51 sería lo equivalente, pero con el